Hola, mi nombre es Victoria, soy sobreviviente del cáncer de tiroides. Estamos en la conferencia de sobrevivientes del cáncer de tiroides. Estoy con Dr. Carlos Duque y vamos a hablar sobre los fundamentos del cáncer de tiroides y el uso de la cirugía en su tratamiento. Dr. Duque, gracias y bienvenido. Victoria, muchas gracias por tenerme aquí. Me gusta mucho esta reunión. Ya he estado 3 veces en la misma. El cáncer de tiroides es mi pasión. Yo soy cirujano de cabeza y cuello. Me entrené en Estados Unidos, en Miami, pero regresé a Colombia y trabajo allá. Y en los últimos 4, 5, 6 años, diría, me he dedicado básicamente a hacer cirugías de cáncer de tiroides. Y considero que el trabajo que hago me es bonito porque muchos pacientes entienden la pasión que tengo y consideran que están bien tratados. Se nota su pasión y lo agradecemos mucho. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre el uso de la cirugía, pero primero nos puede decir, por favor, ¿qué es el tiroides y cómo funciona? La glándula tiroides es una pequeña glándula que todos tenemos situados en esta parte del cuello, en la parte superior del tórax e inferior del cuello, que no pesa más de 25-30 gramos. Pero aún así, siendo tan pequeña, tiene tanto que ver con el cuerpo humano, tiene que ver con el peso que tenemos, con la reproducción inclusive tiene que ver, con el ánimo que tenemos. Entonces, tiene muchas cosas que permiten que el diario vivir nos permita estar adecuadamente y llevar una vida sana. Es una glándula muy importante, ¿verdad? Total. Entonces, ¿nos puede hablar sobre un poco sobre los diferentes tipos de cáncer del tiroides? El cáncer de tiroides afortunadamente no es común. Es menos del 1% del total de formas de cáncer que el cuerpo humano presenta. Sin embargo, es una enfermedad que ocurre un poco más en mujeres que en hombres, en la edad fértil y un poco al final de la edad fértil de las mujeres. Y hay diferentes formas de cáncer de tiroides. Se dividen en 2, bien diferenciados que corresponden al cáncer papilar y el cáncer folicular. Y mal diferenciados se llaman el cáncer medular y cáncer anaplásico. Entremos un poquitico en el cáncer bien diferenciado, que es el papilar y folicular. El papilar y folicular tienen muy buen pronóstico. Así el paciente llegue con mucho tumor al momento de la cirugía o al momento inicial de su diagnóstico, el pronóstico por lo regular, y hablando de mortalidad, a largo plazo es muy bueno, ¿de acuerdo? A veces tienen la probabilidad de que el paciente vuelva al tumor, pero aún así hay mucho para hacer y el paciente generalmente no va a morir de cáncer de tiroides en un gran porcentaje de los casos. A diferencia del medular y el anaplásico, los cuales sí tienen un comportamiento un poquitico más agresivo y requieren tratamientos más especializados. Gracias. Entonces, ¿nos puede hablar un poco sobre cómo se trata generalmente el cáncer de tiroides con cirugía? El cáncer de tiroides tiene varios tratamientos. Uno de ellos, y está últimamente en moda, es a lesiones muy pequeñas que el paciente tenga, quizás se pudiera observar y ver cómo está. Eso tiene una serie de particularidades que otros endocrinos y cirujanos pueden dar, pero algunos pacientes en un lapso pequeño pueden observarse. Pero el tratamiento principal del cáncer de tiroides es y seguirá siendo, en mi opinión, la resección. Sacar la lesión tumoral, el tiroides, sea en parte si el tumor es muy pequeño o si el tumor es muy grande y tiene ganglios, es decir, que el tumor se esparció, se diseminó del sitio del tiroides al lado o al cuello, sacar esos ganglios conjuntamente con el tratamiento quirúrgico para posteriormente considerar si ese paciente requiere tratamiento complementario, que es administrar yodo radiactivo, radiación, para poder terminar de procurar quitar toda la lesión tumoral que haya en el cuello del paciente. Entonces, usualmente el tratamiento empieza con la cirugía. El tratamiento empieza con la cirugía y dependiendo de los hallazgos del cirujano y la cirugía que se llevó a cabo y el reporte final que el patólogo le dé al cirujano, se decidirá si ese paciente requiere tratamiento complementario, radiación, yodo radiactivo. Gracias. ¿Y hay algo más que cree usted que alguien con cáncer del tiroides debería saber sobre la cirugía? Yo creo que lo que todo paciente debería saber de su cirugía es, primero, quién lo va a operar, porque desgraciadamente, y no estoy hablando mal de ningún colega, hay cirujanos mejor preparados que hacen más cirugías de tiroides que otros cirujanos que están en la comunidad y no operan tiroides con regularidad. Y ellos pueden tener, desafortunadamente, un poco más de tasas de complicaciones que las que puede tener un cirujano que trabaja en un centro especializado, universitario, o que se dedique únicamente a hacer cirugía de tiroides, porque tiene menos chance que se presenten alteraciones o complicaciones, alteraciones del nervio de la voz
o alteraciones en las glándulas del calcio y las paratiroides. Entonces, no creo que para un paciente sea un problema preguntarle a su cirujano, ¿usted regularmente hace esta cirugía? Para que con confidencia y confianza le diga, sí, yo opero pacientes regularmente y no tengo mucho problema en cuanto a las tasas de complicaciones. No creo que sea ningún cirujano se debiera sentir insultado por esa pregunta. Creo también que el paciente debiera saber qué va a pasar después de que me opere, necesitaría tomar yo o no, cómo va a ser el reemplazo de la hormona que ya no tengo y que tengo que tomar, porque los pacientes tendrán que tomar seguramente el resto de su vida una medicación que soporta esa función que anteriormente se daba por la glándula en el cuerpo humano y ya no está. Entonces hay que tomar esa medicación para poder tener una vida común y corriente como anteriormente se tenía. ¿Y hay nuevos equipos que usted usa en la cirugía? En realidad la cirugía de tiroides tiene una forma clásica como se hace. Lo primero es saber que su cirujano siempre tiene que encontrar el nervio de la voz para no afectarlo, porque si uno lo ve y lo sigue en la disección, sabe que no lo afectó, no lo cortó, pero si uno no lo ve, no le queda las identidades de que pronto lo pudo haber afectado y el paciente tiene finalmente un cambio de voz. Para evitar esto, sin que sea una garantía que no se lesione el nervio, hay hoy tecnología que permite saber que mientras el cirujano está haciendo la cirugía, encontró su nervio de la voz, lo está siguiendo, está liberando el tiroides o el tumor del mismo, el nervio va a estar bien. Y cuando termine su cirugía, el nervio, una vez terminó, quedó totalmente funcional. Y si es del caso, pudiera considerar pasar al otro lado y hacer el otro lado y no tener ningún problema. Porque si ese nervio se afecta, el paciente tendría a veces un problema de voz y habría que considerar si quiero hacer el otro lado o no. Eso es en cuanto al nervio. Y también hay hoy unos equipos nuevos que nos permiten usar menos ligaduras, es decir, cuando yo hago la cirugía de tiroides me encuentro con unos vasos que tengo que ligar para evitar que haya sangrado, hemorragia. Hoy hay equipos que permiten que esa ligadura que yo hacía, ese sellado con un hilito que yo ponía en ese vaso, se pueda hacer sin tener que poner esa ligadura porque hay una tijera que permite que al momento que yo ponga esa tijera al interior del vaso, ese vaso con un poco de calor se coagula, se sella y ya no va a sangrar y me evito el punto, la ligadura que puede dejar en el cuerpo de ese paciente un cuerpo extraño. Entonces son adelantos que la verdad acortan el tiempo de la cirugía, permiten mayor información respecto al nervio y reducen dejar tejido o cuerpos extraños en el paciente. ¿Y todos los cirujanos están usando estos equipos? No todos los cirujanos los usan porque unos consideran que no les va a aportar mucho más en su función diaria. Yo soy personalmente convencido que me sirven y que el paciente se beneficia, que finalmente queremos que el paciente no salga o con un problema de voz severo o eventualmente, desgraciadamente, con una traqueostomía si el cirujano afectó a ambos nervios. Entonces, sí creo que si estoy haciendo un paciente con una tiroidectomía total, digamos, el problema está en el lado derecho, empiezo y ese nervio de ese paciente estaba comprometido o muy pegado al tiroides y me tocó manipularlo mucho y al final de la cirugía estimulo ese nervio y veo que ese nervio no me funciona tan bien como quisiera, quizá en ese momento yo no haría el otro lado porque me encuentro de pronto en el mismo escenario, nervio pegado al tiroides, entonces puede que lo afecte. El que este nervio lo afecte un momentico seguramente quedó íntegro y en 2-3 meses se recuperará. Pero si yo el otro lado lo afecto, va a tener 2 nervios afectados, lo cual es grave. El paciente va a requerir de pronto una traqueostomía. Entonces, si yo me puedo dar el lujo, comillas, de esperar hacer la hemitiroidectomía, sacar el lado derecho, resecar el lado derecho, y esperar 2-3 meses que ese nervio se me recupere, y en ese momento ya voy y hago el otro lado, el paciente no va a tener una traqueostomía y va a tener su cirugía completa y va a estar bien sin una traqueostomía y con la voz normal. Entonces, esa tecnología sí le permite a uno salvar nervios como tal y evitarse traqueostomías, en el evento que fueran. Es información muy importante. Sí. Gracias, doctor Duque, por estar aquí hoy con nosotros. Me sentí muy complacido y es muy agradable venir a esta reunión. Gracias. Gracias, Victoria.